Buenos días desde España, también buenos días en Latinoamérica. Les damos la bienvenida a este International Masterclass, un evento único organizado por el Instituto Raimon Murgaya en colaboración con la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en esta ocasión contamos con la participación de Daisy Alejandra Ávila Jiménez, quien nos va a hablar de educación, inteligencia emocional artificial y redes sociales. Pero antes de presentarla formalmente, permítanme saludar a todas las personas que nos acompañan hoy en directo, muchas gracias por su presencia, y también, como no, a todos los que nos van a ver posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. También quisiera recordarles algunos temas importantes, como por ejemplo que el chat va a estar habilitado para que puedan realizar comentarios e interactuar entre ustedes. Pero lo más importante es que podrán formular sus preguntas durante la retransmisión a través del apartado preguntas y respuestas. Les animamos a votar también por las preguntas que consideren más interesantes, las cuales serán contestadas al final por nuestra ponente. También quisiera indicarles que vamos a compartir un enlace para que puedan solicitar su certificado de asistencia gratuito. Y también indicarles que la charla va a durar unos 45 minutos aproximadamente y que dejaremos al finalizar unos 10-15 minutos para sus preguntas. Les animo a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde dentro de unos días podrán ver de nuevo esta conferencia. Y aparte les animo a consultar nuestra oferta formativa de másteres secundarios oficiales en nuestra web www.institutoraimongaya.com. Ahora sí, voy a presentar a Daisy Alejandra Ávila Jiménez. Ella es magíster en diseño de experiencia de usuario y especialista en comunicación estratégica, así como comunicadora social y periodista, ¿no? Ella cuenta con 8 años de experiencia en la dirección, coordinación y gestión de procesos estratégicos de comunicaciones y marketing corporativo, y se ha focalizado su experiencia en el sector de la educación mediada por tecnología. Posee un amplísimo conocimiento en la formulación de mensajes de alto impacto en el contexto organizacional, así como en los nuevos medios de difusión. Asimismo, destaca su habilidad para utilizar la inteligencia artificial como aliada estratégica fundamental para conquistar audiencias en momentos de cambio. Querida Daisy, bienvenida y el público es tuyo. Adelante. Fermín, muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes también para todos los que están en España siguiendo esta transmisión. Muchas gracias por esa presentación y muchas gracias a todos los que se conectan. Gracias por el interés. Como decías, me parece importante iniciar reiterando que soy comunicadora social, que mi trayectoria profesional pues la he desempeñado en el sector de la educación, pero para nada me considero una experta en práctica pedagógica. Lo que intento o intentaré el día de hoy es poner en común algunas ideas que considero pueden ser útiles para docentes o para personas que simplemente quieran compartir su conocimiento y hacerlo pues de una manera mucho más masiva, alcanzar audiencias mucho más masivas y pues que se puedan aprovechar de las potencialidades de las redes sociales y de la inteligencia artificial para hacerlo. Entonces me voy a permitir compartir la presentación que he preparado para el día de hoy y quisiera arrancar con un pequeño, perdónenme que me está interrumpiendo la visión, por acá, ya. Este es un pequeño ejercicio de observación. Quisiera que ustedes, desde sus casas, desde el lugar que se conectan, pudieran simplemente observar las imágenes que les voy a presentar a continuación y tal vez fijarse en detalles particulares que hablan también de la evolución misma que hemos tenido como sociedad y cómo también en nuestras formas de consumo, ¿no? Y de información. Esta primera imagen es el evento de anuncio del Papa de Benedicto XVI en el año 2005. Y si se fijan bien, hay una particularidad. Esta. Hay solamente una persona registrando este hecho histórico con su móvil, con su teléfono móvil. El resto, pues de una manera, digamos, muy presente, está allí a la expectativa del anuncio, pero digamos que ese detalle llama la atención. Hablamos entonces de una etapa, de una fase, si se quiere, de observación. Estamos como público, como audiencia, solamente observando. Año 2013, mismo evento, anuncio del Papa Francisco
cambia totalmente el panorama. Creo que aquí lo difícil es encontrar una persona que no tenga en sus manos un dispositivo móvil. Todos están registrando este momento histórico con sus diferentes dispositivos y hablamos entonces de una fase de documentación, ¿no? Aquí guardamos esos momentos para nosotros. Año 2019, año 2022, la imagen del 2019 corresponde a las protestas o las manifestaciones sociales en Chile, y año 2022, el anuncio del presidente Gustavo Petro como ganador de las elecciones en ese año en Colombia. Hablamos entonces aquí de un ejercicio mucho más de inmersión y de participación, en donde la audiencia, el público, las personas que participan de estos hechos no solamente registran, documentan, observan, sino que son parte del relato, y sus visiones tienen una incidencia directa sobre la construcción de realidades para otros. Muchas de las personas que se enteraron de las manifestaciones o de las movilizaciones sociales en Chile, también sucedió en Colombia, se enteraron por las transmisiones en vivo que hacían las personas que estaban participando. Así que, por supuesto, tiene una gran incidencia en nuestra visión, en los relatos o en las construcciones de realidades de otros. Y está, por supuesto, acá otro fenómeno muy usual, que viene y que ha tomado también muchísima fuerza, pero que ya viene desde hace algunos años, que es ahora somos protagonistas también de estas historias, ¿no? Nos gusta aparecer en las fotos que tomamos, en los relatos que hacemos. Nosotros somos en muchas ocasiones y en una gran medida protagonistas de esas narrativas. Por supuesto, todas estas, digamos, estos fenómenos culturales, uno creería, deberían ser evaluadas y valoradas por los sistemas educativos, por los modelos educativos de todo tipo, de todos los niveles. Sin embargo, pues ante algunas realidades, algunas prácticas que todavía se conservan, pues pareciera que no se toman tan en serio. Y por supuesto que sí tienen una incidencia en la forma como aprendemos, cómo interactuamos con otros. Muchas de estas, digamos, de estas personas o estos grupos colectivos, pues ya no estamos, y me incluyo allí, no, ya no estamos dispuestos a soportar seguramente horas de cátedra de un profesor que está parado en un tablero simplemente transmitiendo una información, porque esta dinámica, pues digamos que ya resulta muy anacrónica para generaciones que lo que quieren es ser mucho más activos y mucho más participantes en su proceso de aprendizaje. Con este contexto, quiero hacer un breve recorrido, no voy a intentar pasar rápido por acá porque no es el centro del diálogo, pero sí quisiera pues que tuviéramos algunas precisiones de cómo fue que entró la inteligencia artificial en nuestras vidas. Se remonta a años que están pues ya hace mucho tiempo, ¿no? Algunos creerían, no, año 2022 o año 2023, que se masificó el uso de ChatGPT, pero lo cierto es que tiene muchos años. En 1950, Alan Turing, un matemático, empezó a preguntarse sobre si las máquinas podían pensar. Desde ese momento, él tenía esa inquietud junto con un grupo de discípulos de trabajo, de estudiantes matemáticos. Empezaron a formular un modelo para una máquina cuyo escáner permitía leer lo que se encontrara a su paso. Además, esta máquina tenía una memoria ilimitada y a través de símbolos, pues, reproducía un poco ese lenguaje. En 1900, permítanme que acá me estoy saltando el orden, 1956, aparece el término inteligencia artificial propiamente dicho, basado en los adelantos de Turing, en ese aporte que hizo en su momento con sus estudiantes. En 1958, John McCarthy, que fue uno de los discípulos de Turing, crea Lisp, que fue el primer lenguaje que logró un procesamiento simbólico no numérico basado justamente en ese modelo creado con su profesor. En 1965, la Universidad de Stanford investiga sobre los sistemas expertos, lo denominaron así a los programas que podían resolver problemas complejos, problemas matemáticos, sobre todo en ese momento. En 1973
tuvimos la creación de Wave, que fue el primer lenguaje de programación textual para robots. Y en 1982, Blade Runner, una película, planteó el debate en la gran pantalla. Su protagonista era una versión virtual de un ser humano, pero mucho más fuerte, ágil y en muchas ocasiones pues mucho más capaz, con algunas habilidades, digamos, mucho más potenciadas de lo que podría tener un humano. Para su momento, pues fue revolucionaria porque planteó de alguna manera esos desafíos pues a los cuales nos estábamos enfrentando. 1996, Deep Blue vence al campeón del mundo. Esto es una máquina y el campeón del mundo en su momento de ajedrez, Kasparov, pues fue vencido por esta máquina y constituyó también un evento pues de gran importancia en este mundo, un poco como de exploración de las habilidades de las máquinas frente a las habilidades de los humanos. 2014, en la Universidad de Osaka y Toshiba diseñan un androide capaz de hablar en lenguaje de señas. En 2016, la inteligencia artificial vence por primera vez a un jugador profesional de un juego milenario de origen chino llamado Go. Este es un juego que tiene más de 2.500 años de antigüedad y se constituyó también en un hecho muy relevante porque se trata de un juego de estrategia, por lo cual se necesitan ciertas habilidades y ciertos, digamos, componentes de razonamiento, por lo cual también pues, fue un hecho muy importante. 2018, Google lanza Google Duplex, un servicio que permitía que un asistente de IA reservara citas por teléfono con un voz y un tono similar al de una persona. Y en 2020 vino la publicación de GPT-3, un modelo, una versión que no es la que funciona actualmente, una versión previa, un modelo de lenguaje autorregresivo que se utiliza para el aprendizaje profundo, para producir textos similar al del ser humano. 2022, 2023, pues todo este boom de la utilización de ChatGPT y de otros que han surgido posteriormente. ¿Cómo funciona entonces un algoritmo de manera muy sencilla? 3 simples pasos. Lo primero es que toda inteligencia artificial necesita ser entrenada y ese entrenamiento se hace con base en datos que la inteligencia artificial no solamente trabaja, sino procesa a través de algoritmos o reglas o configuraciones particulares que le dicen qué hacer con esos datos, ¿no? Un segundo paso es que procesa dicha información. Entonces, si ese procesamiento se hace de manera correcta, se puede hablar de un agente inteligente, un sistema capaz de recolectar los datos a su alcance y de entregar un resultado a una tarea específica con esos datos. Y posteriormente, pues se ofrece una respuesta, ¿no? A partir de allí, cuantos más datos o cuantos más ejemplos con los que la inteligencia artificial cuente para trabajar, mejor hará su trabajo. Es un ejercicio realmente de entrenamiento. Eso hace que una inteligencia artificial sea mejor o más avanzada o menos avanzada. Esto es simplemente un gráfico para que ustedes puedan identificar cuáles son los tipos de inteligencia artificial. Hay inteligencias artificiales que pueden ver, que pueden escuchar, que pueden leer, que pueden moverse, que pueden razonar. Estas son las que en algún momento pues, se dan como las más, entre comillas, peligrosas para la especie humana, pero ya vamos a ver un poco también todas las posibilidades que esto nos ofrece para, sobre todo en los escenarios educativos y de aprendizaje. Muy rápidamente, este es, seguramente algunos de ustedes ya han visto este gráfico que constituyen varias pinturas y el ejercicio que les planteo desde el lugar donde estén es si pueden identificar los cuadros que fueron creados por humanos y los cuadros que fueron generados por inteligencia artificial. Vamos a verlos aquí un poquito más cerca para que ustedes puedan apreciarlos un poco mejor. La respuesta es que todos fueron creados por inteligencia artificial, lo cual plantea un reto también ético de los cuales, uno de los cuales vamos a hablar más adelante, que son, pues, o que constituyen también, pues,
parte de las grandes preocupaciones, sobre todo del sector educativo, de otros sectores, pero sobre todo del educativo en relación a, bueno, cómo garantizamos la fidelidad y cómo garantizamos la transparencia también al momento de usar estas tecnologías. Ya vamos a ver entonces estos desafíos que también son importantes como parte de esta discusión. Bueno, esta pregunta, ¿la inteligencia artificial es una amenaza o una oportunidad para relacionarnos? Todavía no sé si alguien se anime a responderla de manera tan certera. Lo que intentaremos aquí hoy es un poco indagar sobre esas posibilidades, siendo precavidos también de los riesgos que tenemos, pero sobre todo haciendo énfasis en todas esas potencialidades que nos ofrece en este caso específico para el tema educativo o para potenciar el aprendizaje de estudiantes o acercarnos a audiencias acostumbradas a un ritmo un poco más rápido del que a veces en la educación pues se puede ofrecer, ¿no? Acá tenemos un poco la relación de cuánto se han demorado diferentes plataformas como Netflix, como Airbnb, como Twitter, como Facebook, en lograr el 1.000.000 de usuarios. Netflix, por ejemplo, 3.5 años, Airbnb 2.5 años, Twitter 2 años, Facebook 10 meses, Spotify 5 meses, Instagram 2.5 meses, ChatGPT 5 días. Esto lo que nos evidencia es, por supuesto, una necesidad no solamente de apropiar muy rápidamente pues los alcances y las posibilidades que nos abre estas nuevas plataformas de interacción, sino también lo rápidas y ágiles también que estas mismas herramientas pueden ser en poder ofrecer soluciones. Y es un poco lo que quisiera presentarles a continuación y es, bueno, cómo nos aprovechamos de eso, ¿no? Cómo dejamos de un lado de pronto esta concepción un poco alarmista que se tuvo al principio y cómo lo convertimos en una oportunidad para la práctica educativa. Acá quise denominar a los estudiantes como, o más bien equiparar a los estudiantes como audiencias y de pronto algún docente o algún educador podría no estar tan de acuerdo con esto, pero lo hago pensando en que sobre todo hoy es necesario conocer cuáles son esas expectativas y esas necesidades de los estudiantes y por eso me atrevo a ponerlo en la misma casilla que una audiencia, porque eso es lo que hacemos con las audiencias para entender y para comprender y apropiar mucho más esas necesidades y convertirlas en contenidos o en experiencias o en posibilidades para hacer mucho más viable su proceso de aprendizaje en este caso. Les voy a plantear 6 caminos que en mi concepción, bajo mi punto de vista, y seguramente al final podemos discutir mucho en relación a esto, pues pueden facilitar este camino para los docentes, para los educadores. El primer camino es, lo he denominado te veo, sé que existes y me importas. Asumir esa postura nos pone en una ubicación diferente con respecto al estudiante. Poco en lugar de decir, mira, te ofrezco esto, la intención es que digamos, mira, sé que te pasa esto y por eso te ofrezco esto que te sirve y por eso un poco también el juego de palabras entre audiencia y estudiante, porque creo que es válido empezar a verlos como audiencias, ¿no? Ejemplos de cómo hacerlo. Seguramente ustedes conocen a Salma Khan y a su academia, Khan Academy. Él es un profesional en su momento que trabajaba en Boston y para quienes no lo conocen muy rápidamente, tuvo la necesidad en algún momento de asesorar a sus sobrinos y a sus primos en algunas dificultades que estaban teniendo con matemáticas. Él es de Nueva Orleans, si no me equivoco, pero trabajaba en Boston y sus sobrinos no estaban, sus primos, las personas a las que él hacía asesorías, pues no estaban
con él tan cerca, por lo cual decidió que la manera más fácil era grabar, asesorar en primera instancia de manera remota a sus familiares, pero posteriormente, digamos que esto se fue creciendo, sus primos y sus sobrinos empezaron a decirle a más y a más gente, y él tuvo la necesidad de grabar contenidos para poder pues suplir estas necesidades y pues que los tiempos también le permitieran tener esas asesorías con sus estudiantes virtuales en su momento. Pues esto llegó a tal punto que esto se convirtió en una gran academia, hoy en día la academia que más beneficia estudiantes de los niveles de primaria y de secundaria en todos los países. Al principio estaba creando vídeos para mis primos sobre conceptos de matemáticas. Perdón, ya vamos a ver el video. Pero quería mencionar que su academia, pues hoy en día beneficia a millones de estudiantes. Sus contenidos se traducen a una cantidad impresionante de idiomas en todo el mundo y pues también ha revolucionado un poco el modelo educativo. Ya vamos, él lo va a explicar, tiene un término muy interesante que se llama las aulas invertidas, que seguramente también algunos de los que están aquí conectados conocen muy de cerca, y que, digamos, también promueve un poco el ejercicio de aprender a su propio ritmo, en sus propios tiempos y de manera mucho más autónoma también, si se quiere, sin dejar de lado, por supuesto, el papel importantísimo de la orientación docente. Vamos a ver lo que él nos plantea y ya más adelante seguimos con la explicación. Al principio estaba creando vídeos para mis primos sobre conceptos de matemáticas o ciencias con los que tenían problemas y simplemente los hice públicos en Internet. Al poco tiempo empecé a recibir cartas de profesores diciéndome que mis lecciones sobre factorizaciones o fotosíntesis no estaban mal y que ya no les hacía falta dar esa clase porque sus alumnos podían verlo cuando quisieran y a su ritmo. Así, cuando llegan a clase, pueden hacer sus deberes. Así es como salió la idea de las aulas invertidas. Que bueno, esta fue la primera cara. Également sur ADN, عشان نكون دابا شايلة. Ahora mismo la lección tiene un ritmo que funciona para todos los alumnos, de forma que si vas más avanzado puedes ver vídeos con un nivel más avanzado. Y si vas por detrás no tienes por qué sentirte avergonzado porque el vídeo no te juzga. Pero lo más importante es que en las clases a las que íbamos nosotros, hacíamos los deberes por nosotros mismos y era donde teníamos que aprender más. Pero a no ser que tuvieras unos padres que te pudiesen ayudar o unos profesores particulares, estabas perdido y sin ningún feedback. El profesor a su vez tampoco recibe información sobre en qué medida has entendido la lección hasta que corrija tus deberes al día siguiente. Cuando vas a clase, básicamente estás resolviendo problemas. Puedes apoyarte en otros compañeros porque es social. El profesor puede saber antes del examen si sus alumnos ya han aprendido la lección o si tienen problemas para entenderla. Pero para nosotros, una vez que tomas la lección, puedes ir a más aulas invertidas porque no necesitas hacer que todos aprendan a la misma velocidad. Con eso consigues que el colegio lo ofrezca todo a la hora de enseñar, permitiendo que cada uno aprenda a su propia velocidad. Bueno, esta academia ya no solamente pues, tiene este modelo de aprendizaje de aula invertida, sino que ha considerado la inteligencia artificial recientemente como una herramienta muy poderosa que complementa el ejercicio, por supuesto, del docente en el aula, de los contenidos, digamos, previos a los cuales pueden acceder los estudiantes, pero además y esta es la innovación más reciente de ellos, han incorporado un chat que se llama Canmigo, que es pretende ser como un orientador en chat que está disponible las 24/7 para los estudiantes y que han descubierto de manera muy positiva que es un escenario en el cual el estudiante se siente mucho más libre de hacer preguntas que tal vez en un aula de clase le va a costar mucho más trabajo. Los docentes, los padres de familia tienen acceso a esta herramienta, pueden ver las preguntas que sus hijos plantean digamos que esto también se constituye en una herramienta o en un insumo, digamos, muy poderoso para indagar acerca de
dificultades que está teniendo el estudiante en su proceso académico o cómo los papás pueden reforzar de alguna manera en casa estas habilidades, estas aptitudes, por lo cual pues esto termina siendo como, digamos, una herramienta para aportar mucho más desde esa mirada y ese enfoque integral de la educación. Como les decía, esta academia está disponible en 50 idiomas, se utiliza en más de 190 países, más de 150 millones de personas están matriculadas en ella, y en la actualidad son más de 500 escuelas y distritos escolares de Estados Unidos que están asociados con esta institución y que lo usan como complemento a su modelo educativo tradicional. Una segunda ruta, de alguna manera, hay que quitarse la capa de superhéroe. Y esto es muy, muy bien valorado, insisto, por las audiencias, en este caso por los estudiantes, porque también, digamos que nos permite ubicarnos digamos, en esta interacción docente-estudiante desde otro lugar, y nos permite también ofrecer experiencias para mostrar quiénes somos cuando no estamos jugando a ser superhéroes, cuando nos quitamos la capa de superhéroe, y además nos permite una cosa que es muy, muy importante, y que cada vez siento yo que es mucho más tangible en la interacción y la experiencia académica, que es enseñar o transmitir de alguna manera también conocimiento a partir de la conexión con esos dolores del otro, que dejen al descubierto la vulnerabilidad, los miedos incluso de los docentes también. Este es un referente de un influencer académico, le llamamos acá en Colombia. Se está empezando a hablar de esta categoría, no sé si en otros países, pero este es un influencer que, si no estoy mal, inició en Instagram, ahora está también muy fuerte en TikTok, se llama el profe Jordi, y él es un docente de ciencias sociales que ha desempeñado esta labor durante más de 10 años, pero que en los últimos años ha visto en las redes sociales una potencialidad muy importante para hacer conciencia de algunos temas sociales importantes, pero también, y se los recomiendo mucho porque en sus canales tiene muchos ejercicios un poco como desde la voz del docente, compartiendo ejercicios que a él le resultan prácticos en el aula de clase para que otros docentes también lo repliquen con sus estudiantes. Entonces vamos a ver muy rápidamente esto, que es un experimento social y que habla un poco también de cómo desde mi rol de vulnerabilidad, desde mis propios miedos y desde la experimentación un poco también, pues puedo lograr de manera pues muy efectiva una apropiación de lo que quiero transmitir a mis estudiantes. Buenos días. La van a grabar. Un caballero, ¿verdad? Nico es una niña de la distrital que está terminando su carrera de licenciatura. Les pido por favor, mujeres, a ustedes que guarden el maquillaje. A los hombres les pido por favor, concentraditos en lo que es, que a veces, bueno, yo me incluyo también, se nos van los ojos para donde no corresponde. Nico, más duro, habla más duro, sí, más duro. Más duro. Es difícil para ustedes, mujeres, a veces como subir el tono. Vamos a explicar los tipos de violencia machista. Machista, espera, déjame que interrumpa ahí. Machista y de también. Sí, pero... Bueno, esto es un poco parte de sus contenidos. Como les digo, se los recomiendo mucho porque retrata experiencias reales de un docente en el aula de clase, pero también me parece que es muy atrevido en relación a cómo muestra también estos ejercicios, pues de una forma que podrían parecer crudos, pero que él también habla un poco como de esas reacciones y de como de la forma en la que los estudiantes perciben estas como aproximaciones a temas que son sensibles o que
de alguna manera generan cierto tabú, que son difíciles de tratar y demás. Él tiene pues un contenido muy diverso, acá tengo algunos de los contenidos también en su canal de YouTube, enseña filosofía, por ejemplo, a partir de canciones, películas para explicar fenómenos sociales o hechos sociales importantes, históricos y demás. Entonces, esta también es una forma en la que los docentes, pero insisto, cualquier persona que quiera hacer eco de su mensaje o que quiera compartir su conocimiento con otras comunidades, pues puede tomar como referencia. Un tercer camino es abrazar el modo beta. A mí me encanta pensar que todo el tiempo estamos en modo beta, pensar que nada está totalmente finalizado, solucionado. Y sobre todo en estos entornos de tecnología, de cambio, en donde la sociedad avanza de manera muy rápida, con una velocidad muy rápida, pues aquellos que adoptan esta mentalidad considero yo que están en una ventaja, porque asumen también el fracaso, entre comillas, de una manera diferente, como una posibilidad para encontrar aprendizaje, y no solamente como un punto final de eso que estemos experimentando, ¿no? El ejemplo que quise traer acá es TikTok. Me parece que no hay nada mejor que TikTok para hablarnos de modo beta. TikTok, ustedes saben que es una red social ahora muy usada, sobre todo por la audiencia más joven, pero recientemente y también como con el auge mismo que ha tenido, se ha derivado en esta red social una generación muy importante de contenido educativo. De hecho, el 70% de los usuarios de TikTok en España ve videos educativos hasta el final, el 68% de ellos le da me gusta y el 54% vuelven a ver el video y el 48% lo guarda en sus favoritos. Así que pues esto nos habla del poder realmente que tiene esta red social para este contenido educativo, y nos habla también de una cosa que a veces es problemática mencionar en escenarios tal vez educativos o más tradicionales, que es que un poco las formas de aprendizaje pues están cambiando de manera muy rotunda, y que esto exige también un poco repensar las formas, los métodos y las vías a partir de las cuales nos estamos aproximando a los estudiantes. Decía al inicio, ya no, las generaciones de hoy no estamos dispuestas y no están dispuestas, sobre todo los más pequeños, a permanecer largos periodos de tiempo repitiendo tareas, por ejemplo, o simplemente escuchando en una actitud pasiva algo que me están compartiendo. Y TikTok es una gran demostración de eso. El 94% de los usuarios afirman haber aprendido cosas nuevas gracias a TikTok. Y hay un hashtag que a día de hoy ya tiene más de 15.000 millones de visualizaciones, que es Aprende con TikTok, y que sirve de punto de encuentro para profesionales, para docentes, para estudiantes que quieren encontrar allí su forma rápida, ágil de aprender y apropiar información. Acá he traído un referente que es el Físico Barbudo, que es un influencer que tiene contenidos de física, que los explica de una forma muy ágil y también muy entretenida porque lo hace a partir de experimentos, y él menciona que TikTok ha ofrecido, le ha permitido tener una plataforma para pues tener un eco inimaginable de lo que él quiere transmitir, y de esa manera también sentirse que le está aportando verdaderamente valor a la sociedad, porque su alcance es mucho mayor al que él pudiera haberse imaginado, que, que de pronto comparándolo con otras formas de hacer conocido su mensaje o de pues un poco hacer el ejercicio de divulgación de su conocimiento. Para temas justamente de divulgación científica también se está empezando a usar esta red social, así que pues si hay investigadores en esta sala hoy conectados, pues también
poco motivarlos y animarles a explorar las potencialidades de TikTok, porque en términos de divulgación científica también se está empezando a ver como una plataforma de mucho valor. Vamos a ver este pequeño referente que me parece muy diciente porque lo hace de manera muy simple y muy atractiva. Si tienes un vaso con agua, poner un corcho flotando en el medio está difícil, siempre acaba pegándose a los bordes del cristal. Pero si lentamente añades agua hasta que casi rebase, verás cómo el corcho empieza a desplazarse hacia el centro. ¿Qué está pasando? Pues a ver, cuando el vaso no está lleno, la superficie del agua es ligeramente cóncava debido a las fuerzas de adhesión entre el agua y el vidrio. Menisco se llama esa curva. Y claro, el corcho como flota quiere flotar lo más alto que pueda. Y lo más alto dentro de esa superficie cóncava es en los bordes, así que para allá que va. Pero al llenar el vaso hasta el borde, la superficie del agua se convierte en convexa. Esto significa que el punto más alto de la superficie del agua se encuentra ahora en el centro. Como resultado, el corcho se mueve hacia el centro, buscando ese punto más alto. La de pasta que puedes ganar con esto haciendo apuestas en un... Bueno, quiero, y por eso lo traje como en la red social, no quise descargar el video porque quería que viéramos un poco el comportamiento de los comentarios y de las discusiones internas que también propician los comentarios en relación a si funciona o no si lo hicieron o no, si les funcionó o no, si les dio otro resultado. De hecho, muchos de estos comentarios en ocasiones también son utilizados por los influencers para crear un nuevo contenido como respuesta, lo que también nos habla de un fenómeno de co-construcción, ¿no? De aquello que llamamos ya no la persona que simplemente está aquí dispuesta para recibir una información, sino que a partir de esto también crea otro contenido. Entonces es un poder incluso multiplicador de la información que está muy interesante para poderlo pues replicarlo y aprender de él también, sobre todo en la interacción con las audiencias más jóvenes, insisto. Un cuarto camino que les propongo para la exploración es el humor. El humor siempre va a funcionar bien, un poco quitarse el traje de autoridad del docente, en el que uno también suele percibir al docente, y permitirse una experiencia educativa que se sienta un poco como jueves de amigos, nos permite pues también tener otro tipo o que esa predisposición a veces que se tiene ante la práctica educativa o ante ciertos temas en particular, matemáticas, álgebra y demás, pues pueda cambiar si nos aproximamos de una manera pues mucho más fresca, incluso aprovechándonos del humor, de este lenguaje universal, si se quiere, que es el humor. Acá entonces redes sociales nos ofrece un montón de alternativas, estamos inundados de memes, de anécdotas divertidas, de temas coyunturales que podemos aprovechar para sacarle chiste, de los videos que sacan sonrisas, de las frases sarcásticas, etc. Acá quise traer a otra influencer educativa, ella se llama la profe Mónica, es de Bucaramanga, Colombia, ella es una profesora de español y ha utilizado sus redes sociales para enseñar gramática y ortografía específicamente de forma muy fácil, de forma muy rápida y de forma muy divertida. Vamos a ver este sketch. Ella hace muchos como dramatizados en los que pues involucra como en situaciones cotidianas la necesidad de tener una buena gramática y de tener una buena ortografía. ¿Pudo reemplazar en la reunión del conjunto? Sí, claro, doña Mónica. Es más, me salí para contestarle. Habemos pocas personas. Hay conmigo. ¿Con su merced? No, o sea, no se dice habemos, Sánchez. Ah, ya le entendí. Hay conmigo pocas personas. Eso. ¿Y llegó puntual Sánchez? Ah, pues me cogió lo tarde un poquito. Lo tarde, Sánchez. La tarde. Me cogió la tarde. ¿Le cogió la tarde, doña Mónica? Uy, si usted a rato desespera, Sánchez. Ay, doña Mónica, pero si yo fuera ido a sus clases... No, no es fuera, es hubiera. Bueno, doña Mónica, ya va a empezar la reunión.
Después le cuento. Aló, aló. Bueno, eso es un poco de su contenido. También los invito a seguirla por si quieren pues chismosear un poquito más de su contenido. Es realmente divertido y tiene una cantidad de seguidores bastante significativa porque hace de este coco que a veces resulta la ortografía para muchas personas o la gramática para muchas personas un tema supremamente cercano, chistoso, al que no hay que tenerle miedo, ¿no? Y esta, que me pareció también muy lindo traerlo, es una compañía que tiene un propósito, digamos, muy serio, pero que lo comunica de una forma, pues que no necesariamente tiene que ser así. Ellos se encargan de hacer de la vida del adulto mayor una vida mucho más disfrutable. Su contenido está enfocado en promover la compañía, la autonomía, la comprensión de los abuelos, hacer mucho más consciente también a la sociedad de la importancia de nuestros abuelos, de las personas mayores, pero en este post, como digo acá, decidieron quitarse la corbata y salir de jueves con los amigos. Esto es porque aprovecharon, y por eso les decía también la importancia de la inmediatez y estos momentos, digamos, como fugaces que nos permite las coyunturas, los diferentes eventos, pues de alguna manera también alinearnos a nuestro contenido, a que si yo me estoy dirigiendo a personas adultas y veo que esto está sucediendo en un concierto con Karol G, pues de qué manera también le puedo sacar algo de provecho y de utilidad y seguir manteniéndome fiel a mi interés de generar esa conciencia en relación a esta población. Y estos pues simplemente aquí tomaron el fragmento de esta abuelita que asistió al concierto de Karol G y que pues fue momento fan con su artista, bueno, cantaron juntas, etcétera, etcétera, ¿no? Una quinta alternativa, dejar de guardar los secretos debajo del colchón, ¿no? Esto que a veces, esta actitud que a veces pues uno nota y que de alguna manera genera estas barreras, pues justamente imposibilita una interacción mucho más cercana, mucho más amigable entre estudiante y docente. Por eso planteo que estos secretos que de alguna manera pues creemos que son para mí, que me dotan de autoridad, pues al final son para compartirlos. Asumir también esta postura creo que hace que, que, que el ejercicio de la construcción colectiva realmente de conocimiento pues sea una realidad y sea mucho más tangible también para todos los actores que participan del proceso educativo. Entonces, echar mano de esos datos curiosos, de los trucos salvavidas, ¿no? Yo creo que uno recuerda mucho a los docentes que le da esos consejos prácticos de estas cosas que aprendió no en un libro, sino que lo aprendió en la experiencia, que lo aprendió en el terreno. Esas cosas uno, siempre son muy bien valoradas y también, digamos, ya en un escenario masivo, en una plataforma de redes sociales, por ejemplo, compartirlo y tener la generosidad y el acto de hacerlo, digamos, público, de que esto ya no me pertenezca, sino nos pertenezca a todos, pues creo que también tiene un valor importantísimo y genera necesariamente ese vínculo y esa conexión entre, en este caso, docente y estudiante. Entonces acá esos atajos que la experiencia me ha permitido acumular, la creación de sensaciones a pesar de todo, lo que ellos han visto, pues creo que es ese as bajo la manga que en ocasiones también es necesario sacar, ¿no? Vamos a ver acá un contenido de esta cuenta Playground, que ya no es tan nueva, creo que ya tiene bastantes años, pero que sigue siendo muy relevante, está en el top 5 de los medios digitales de vieja guardia, que continúan siendo muy vigentes, muy relevantes hasta el día de hoy.
y pues que muestra la funcionalidad y un poco también como esa apertura que se practica también a la hora de poder abrirle las puertas al conocimiento de cualquiera que esté interesado en estos temas. Vamos a ver este referente finalmente para continuar. ¿Sea falso o forzada aumentar nuestra felicidad? La respuesta es que sí, la aumenta un poco, tanto como ver vídeos de perritos o de bebés. A menos, claro, que ver virales de perros te haga realmente muy feliz. Este descubrimiento es el resultado de un nuevo estudio científico publicado en la revista Nature Human Behavior. Los investigadores han puesto a prueba la hipótesis de la retroalimentación facial, es decir, la idea que la expresión muscular de una emoción intensifica la propia emoción. Se trata de una hipótesis antigua defendida por figuras como Charles Darwin o William James, pero que hoy en día asociamos con la industria de la autoayuda y del pensamiento positivo. Si sonríes, la vida te devolverá una sonrisa. Un día sin sonreír es un día perdido. Queda prohibido no sonreír a los problemas. Lo más interesante de los experimentos que han llevado a cabo es la demostración de que no basta con mover los músculos de forma inconsciente, por ejemplo, mordiendo un lápiz. Para que el estado de ánimo de las personas mejore al sonreír, es necesario que sepan que están sonriendo. Aunque sea por obligación. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es si realmente este descubrimiento nos permitirá ser un poco más felices. O, por el contrario, será una nueva excusa científica para que las empresas obliguen a sus trabajadores a sonreír más. Lo único que sabemos con certeza es que para ser más felices debemos mirar más vídeos de perritos. Bueno, un poco ese contenido lo que intenta, como les decía, es mostrar a partir de información que un poco, yo tenía una profesora que decía que lo realmente importante cuando uno valora mejor a un profesor que a otro es cuando un profesor es capaz de ponerle los mangos bajitos. Entonces, es como la tarea de, claro, ir a hacer todo el ejercicio del cultivo seguramente, de esforzarse por tomar los mangos más altos y dejarme a mí los mangos más bajitos, la fruta más bajita. Es un poco lo que quería mostrar con este contenido y el valor que creo los educadores pueden aportar a la generación de contenidos un poco desde la experticia, por supuesto que tienen, pero intentando que esta aproximación al contenido, por más técnico, científico que parezca, pues pueda ser de manera muy fácil y muy ágil para la comprensión de la mayor cantidad de gente, considerando que pues redes sociales está, digamos, si bien uno puede intuir, dependiendo de cada red social, cuál es la audiencia más o menos que se maneja allí, pues es un escenario muy amplio y es un escenario en donde el mensaje tiene que ser lo más universal posible. Y, bueno, este es el último, que es activar el modo premium, que está muy relacionado con el anterior, sumergirnos en esa pregunta base de lo que hacemos, esos desafíos que enfrenta nuestra audiencia, y para los cuales necesitamos una respuesta, como digo, una respuesta carnuda, ¿no? No la boba, no la que se puede encontrar en la primera página de Google, sino la completa, es hacer este trabajo sucio de, nuevamente, sumergirnos en esa información que puede ser supremamente técnica, supremamente compleja, pero tener la habilidad y tener la capacidad de pues hacerla fácil y entendible para todos. En esta oportunidad quise traer que es un referente, una cuenta que también les invito a seguir, se llama El Taller del Sabueso. Este es un estudio creativo de marcas muy interesante que acompaña todo el universo al que se enfrenta un proyecto cuando decide lanzarse al agua. Entonces, desde la creación de su logo hasta la concepción de la estrategia de mercado, del estudio de su audiencia, y en este post le enseñan
y le regalan a sus audiencias herramientas que solo se aprenden en libros, cursos o artículos pagos. Son 5 diagramas para organizar el pensamiento estratégico de la marca. Hacen todo el trabajo de sumergirse en toda la información técnica y luego ofrecérsela además de una manera muy generosa a sus audiencias en cápsulas para que ellos puedan aplicar de manera rápida y ágil. Entonces, esto también es otra vía y otra posibilidad para los docentes que tienen una cantidad enorme de información para compartir, pero que en ocasiones pues no se encuentran las formas más adecuadas para hacerlo. Esta podría ser una que les puede funcionar bastante bien. Bueno, ya nos vamos acercando al final y simplemente quiero hablarles de estas 10 claves. No pretenden ser verdades reveladas sobre absolutamente nada, sino algunas pistas más bien de cómo es que podemos a futuro relacionarnos con la inteligencia artificial o cómo va a ser esta interacción en el mediano y en el largo plazo. Lo primero es saber que la inteligencia artificial ya no es futurista, ya no es esa película que veíamos y que nos resultaba totalmente pues como distópica, ¿no? Que esto no corresponde con la realidad. Cada vez pues tenemos que ser conscientes de que esto es ya, que es una realidad ahora, de que existe, que funciona, que ayuda al día a día también de muchas compañías, de muchos usuarios, de muchas personas que sin inteligencia artificial pues realmente, por ejemplo, tenían problemas para integrarse a la sociedad, para el caso de las personas con algunas discapacidades y demás, en donde la inteligencia artificial ha jugado un papel muy importante para su integración, etcétera. Una segunda pista es que, al igual que los motores, la electricidad o el internet, la gestión de información a través de inteligencia artificial se convertirá en un estándar a mediano plazo. Incluso en temas de empleabilidad es una competencia que seguramente todos los profesionales vamos a tener que adoptar y apropiar con muchísimo dominio. Una tercera pista, la aplicación de la inteligencia artificial va mucho más de lo tecnológico, va mucho más allá de lo tecnológico, lo científico, y alcanza desafíos como la privacidad, la ética, el desarrollo social, que son temas en donde, insisto, se vuelve mucho más importante el acompañamiento de figuras como los docentes, para que la apropiación y la interacción con estas herramientas de inteligencia artificial pues sea cada vez más consciente y acompañado y sobre todo pues con ese reflector que está siempre muy pendiente de esos desafíos en temas de privacidad, de ética y desafíos sociales también. Una cuarta clave o pista, la implementación de la inteligencia artificial puede ofrecer soluciones reales a grandes amenazas culturales, la verificación y la trazabilidad de la información disponible. Esto puede ser así o puede ser todo lo contrario también, y por eso es muy importante que todos cada vez más nos empapemos mucho más del tema de manera mucho más profunda para hacer que tanto la verificación como la trazabilidad de la información pues esté disponible. Se ha trabajado en algunas herramientas que permiten hoy a través de marcas de agua, por ejemplo, identificar si un contenido, una imagen, un texto o cualquier otro contenido está hecho con inteligencia artificial, pero para eso creo que el tema de capacitarnos frente a eso resulta pues inaplazable ya en este momento. En un mundo digital en el que los algoritmos de las grandes corporaciones deciden buena parte de lo que vemos, resulta imprescindible conocer cómo funciona, un poco lo que venía mencionando. Una sexta pista o clave es conocer la inteligencia artificial y trabajar con ella. Para eso no digamos, es necesario un conocimiento experto, no vamos a ir al origen de la inteligencia artificial y a cómo están codificados sus algoritmos, pero sí es necesario empaparnos de cómo está afectándonos en nuestras propias interrelaciones, como lo más básico. Los mejores proyectos basados en inteligencia artificial son los más interdisciplinares, así que aquí insisto en esto, la visión de los docentes, de los educadores es supremamente clave, es supremamente sustancial.
Uno de los grandes retos también para una implantación masiva será lograr procesos transparentes, revisables, ajustables para la mejora, un poco abrir esas cajas negras que hoy parecen todavía cajas negras, pero que cada vez más debemos intentar aproximarnos a ellos desde un lugar que sea mucho más compatible con el entendimiento y con la comprensión que con el miedo y el rechazo, ¿no? El uso accesible y lógico será otro de los retos de la inteligencia artificial. Cualquier usuario debe poder entender para qué la necesita y cómo utilizarla de manera natural. La inteligencia artificial además dependerá también del trabajo humano, pero veíamos al inicio de la presentación un poco esa línea de inteligencias artificiales razonables. El objetivo es que acabe aprendiendo y mejorando incluso la implementación y la experiencia que nos ofrece. Una cosa que no mencioné de la experiencia de Khan Academy es el chatbot está pensado para que no solamente el estudiante pueda allí poner las preguntas tal vez que no se siente capaz de hacer en presencia de sus compañeros, por ejemplo, sino que promueve de alguna manera también este razonamiento crítico de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si el estudiante le plantea un caso en particular o la solución de un problema, porque recordemos que muchos de los contenidos están basados en las asignaturas de matemáticas, álgebra, no solamente esas, pero sí es el fuerte de la plataforma, y si el estudiante le plantea solucionar de manera como tácita un problema, el chatbot no lo hace así. Al contrario, lo que hace es impulsarlo a que juntos puedan encontrar una solución, y en el caso de que la solución del chatbot y del estudiante sean diferentes, también poner en común esas diferencias e identificar en dónde está de alguna manera pues esa variable que les está originando esa diferencia en las respuestas o en las soluciones de los problemas. Entonces un poco está relacionado con esto que decía acá en relación bueno, es necesario que cualquier usuario sepa para qué usarla, sepa entenderla, pero además, pues en la medida en que también las inteligencias artificiales se van entrenando, pues pueden aportar un poco más también al ejercicio del razonamiento, y entonces no quedarse solamente en el plano de la entrega de información, sino un poco en la interacción, en la motivación para razonar de manera propia en el caso de los estudiantes. Y finalmente, el potencial de la inteligencia artificial contribuirá a una mejora de procesos y servicios a escala global. Se espera que esto tenga un impacto social en vías de desarrollo, también en la atención de algunas desigualdades y demás. Eso es un poco como algunas claves o pistas que tenemos de momento, aunque como les digo, pues no intento con esto tener posturas absolutistas, porque creo que en este aspecto en particular todo está cambiando de manera muy rápida. Nos encontramos ante un nuevo poder. Esta es una pregunta que yo simplemente la voy a dejar ahí. Tampoco tengo muchos elementos para poder responder, pero lo cierto es que hoy en día están influyendo en decisiones de voto, por ejemplo, los gobernantes que elegimos, la orientación política de políticas públicas, los beneficios económicos que recibimos, la información que consumimos, cómo nos informamos, qué tratamientos médicos estamos recibiendo, qué sanciones judiciales debemos asumir también. Esto debería plantearnos esa posibilidad de que estamos ante un nuevo poder. Eventualmente en algunos años podamos tener algunas respuestas mucho más certeras. De momento, a lo que los invito y a lo que los aliento un poco es a poder conocer mucho más, a profundizar mucho más sobre estos temas, que además son temas apasionantes, y que pues responsablemente también debemos asumir una posición de pues indagar acerca de esto. Ustedes ven al final algunas preguntas que son sobre todo situaciones cotidianas que podría enfrentar una inteligencia artificial y que representan dilemas éticos importantes.
Y también viene otra pregunta importante, ¿deberíamos fiscalizar su desarrollo? ¿Deberíamos de alguna manera regular el hecho de que se esté avanzando tanto en las, un poco de estas capacidades y hasta dónde va a ir esta inteligencia artificial? Por ejemplo, cuando un asistente automatizado de reservas nos llama, recibimos en el móvil una de estas llamadas con una voz automatizada, debería identificarse como una máquina antes de comenzar a hablar. Éticamente, esto debería ser así, debería ser transparente también para el usuario, porque incluso algunas de estas voces uno no es consciente que se trata de una máquina, ¿no? Sobre todo para esos casos. ¿Hasta qué punto un sistema pensado para, por ejemplo, conceder préstamos o hipotecas puede llegar a reproducir prejuicios racistas o de clases basados en estos datos con los cuales está alimentada la inteligencia artificial? Estos son desafíos que están ahí, todavía no tienen una solución muy certera, pero que creería que hacen mucho más evidente la necesidad de que los docentes, sobre todo, tengan una participación directa sobre la forma en la que estamos apropiando, y sobre todo los más chiquitos están apropiando estas inteligencias artificiales, para que, pues, de alguna manera también sean evidentes para ellos estos riesgos y estos desafíos, sobre todo éticos, que nos plantea la inteligencia artificial. Una pequeña cuñita chiquita, esto es que creo que viene bien para el tema que hemos venido abordando el día de hoy. Este es un curso autodirigido que está disponible en línea, totalmente gratis. Se llama Influencer Académico y lo hemos desarrollado en conjunto con el Sistema Universitario SUA de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, con algunos docentes y con algunas personas dedicadas también al tema de la influencia académica en redes sociales, que los invito a escanear el código y allí pueden tomar este curso autodirigido si les es de su interés. Con esto culmino y a todos nuevamente les expreso mi agradecimiento. Me siento muy afortunada y muy privilegiada de poder haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daisy, por tu fantástica, maravillosa conferencia. Que sepas que ha sido más de 110 personas en vivo, escuchando con mucha atención todas tus explicaciones. Y, por supuesto, nos han dejado aquí preguntas ya en el chat. Aprovecho para animar a todos a poner las preguntas por el apartado de preguntas y respuestas, y que inclusive, si quieren, pueden puntuar con el dedito así hacia arriba las que más les interesa para poder ordenar, porque solo tenemos unos 10-15 minutos para responderlas. ¿De acuerdo? Además, como novedad, si veo que alguna pregunta no entiendo, podré dar la voz a quien quiera para que pueda explicar un poquito mejor la pregunta. Empiezo por la pregunta de Cindy Lisset Chávez Ríos, que pregunta: ¿cómo conectar todas las estrategias digitales con un CTA efectivo sin pasar a una venta directa? No sé si la pregunta se entiende, o si no, le puedo dar la palabra porque yo no la entiendo. Cindy, ¿estás por ahí? Cindy Lisset, ¿nos escuchas? Hola, sí, ¿cómo están? Muy bien, adelante con la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Pues antes que nada, quisiera darle las gracias a Daisy porque su explicación, pues en lo personal me permitió reafirmar muchos conceptos y también aprender nuevas estrategias, y además estuvo explicado de una manera muy dinámica. Entonces, muchísimas gracias, Daisy, por compartirnos tus conocimientos. Yo en realidad tengo dos dudas de lo que nos compartiste. La primera de ellas es en cuanto a la estrategia de contenidos. ¿Cómo podemos hacer para que estos contenidos que son muy humanos y que nos permiten conectar con nuestra audiencia, como el participar en tendencias, como el compartir información, podamos llevarlo a una venta de nuestros productos y servicios sin que sea algo como tan brusco o de venta directa? Es decir, que yo te estoy compartiendo un video informativo, pero al final quisiera que tú entendieras como mi público objetivo que yo ofrezco ciertos servicios que están alineados a esa información. ¿Cómo podemos hacer para pasar a esa venta directa, pero sin que se vea así? Y mi segunda pregunta está más enfocada como al tema de la inteligencia artificial. ¿Consideras tú que la inteligencia artificial puede quitarnos a nosotros la autonomía
frente a lo que hacemos. Por ejemplo, hoy en día muchas personas hacen videos con inteligencia artificial en los que no aparece el rostro de nadie, no aparece ninguna persona, son 100% hechos con inteligencia artificial. Eso podría de pronto desplazar a los creadores de contenido o en el caso de un profesional que se dedique a hacer videos, a diseñar piezas gráficas, ¿crees que la inteligencia artificial podría desplazar su profesión lejos de ser, uno creería que la inteligencia artificial sería una habilidad como aprender Excel, como aprender inglés para potenciar su profesión, pero ¿crees que en este caso podría llegar incluso a desplazar al profesional? Bueno, Cindy, muchas gracias por tus preguntas. Bueno, en la primera pregunta yo te diría que la forma, va a sonar contradictorio, pero la forma de hacer que efectivamente nuestra audiencia se conecte mucho más con nuestros servicios y logremos un ejercicio de venta es sin vender, es no teniendo la intención de vender directamente, ¿no? Em, Hoy en día creo que a todos como usuarios nos pasa que tenemos el anuncio de YouTube y queremos saltarlo, que tenemos cualquier tipo de publicidad y como que nos sature un poco y ya queremos saltarla. Entonces, esto está comprobado que tiene toda la resistencia del mundo por parte de nuestras audiencias. La recomendación que yo siempre hago es tratemos de ubicar cuáles son nuestros intangibles. Claro, los tangibles son importantes porque son los que generan al final recursos para nuestra organización, para nuestra empresa, pero a la hora de comunicar, lo que nos Dile que se lo importa y lo que mandas. importarnos es más en los intangibles. A partir de los intangibles podemos conectar los tangibles. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esto dependerá mucho de conocer no solamente tu producto, tu servicio, sino tu audiencia. Te diría que allí es fundamental pues hacer que la marca o la organización para la que trabajes se sienta muy muy cercana, y eso tiene también que ver como con la construcción de ese ADN de la marca, definir cómo vamos a hablar, qué tono vamos a usar. Todo eso es importante para que también la audiencia, que cada vez es mucho más exigente, no sienta como que estamos impostando algo, como que queremos ser humanos porque hay que ser humanos y todo el mundo es humano y Coca-Cola es humano, entonces yo tengo que ser humano solo por eso, sino realmente conectarlo a ese ADN, a esa esencia de nuestra organización. Para los docentes también funciona exactamente igual. ¿Qué es eso que quiero compartir con otros? Y a partir de ahí, de ser genuinos con esa esencia, no va a ser necesario que tú les digas, ven, haz clic aquí para comprar. Seguramente van a llegar, eso sí, a la hora, digamos, hay que tener todo organizado para que cuando lleguen, pues todo funcione, ¿no? La experiencia de compra, por ejemplo, sea óptima, y bueno, allí vienen otra serie de elementos que hay que valorar para que eso efectivamente se cumpla. Y en la segunda pregunta, yo soy muy clara siempre con esto y yo digo, claro, la inteligencia artificial nos ofrece hoy posibilidades enormes que nos facilitan el trabajo de alguna manera, que nos optimizan tiempos también, pero hay que tener cuidado con que las marcas o el mensaje al final, las organizaciones, no se conviertan o su comunicación no se convierta en comunicación sin esencia. Allí va a prevalecer mucho y por eso no creo que vayamos a ser desplazados, por ejemplo, los comunicadores o los diseñadores, porque siempre va a ser importante la noción estratégica de hacia dónde debe ir el mensaje, por ejemplo, qué intención voy a darle, y eso hasta ahora, de momento, no lo permite una inteligencia artificial, por lo cual creo que no nos vamos a desplazar tan rápido por ahora. Muchas gracias, Daisy. Otra pregunta de Doris Hurtado dice, bueno, al hablar de herramientas de inteligencia artificial en la educación, entendí que te refieres al ChatGPT, Boot, redes sociales y clases online. Y también a la importancia del docente que los comprenda como aliados. ¿Será que las clases presenciales tienden a desaparecer? En un sentido, ¿cuál es la percepción al futuro corto sobre la sustitución del docente por la inteligencia artificial? Yo creo que la educación
está dando un giro más hacia la educación híbrida que hacia la educación totalmente virtual. Es decir, educación totalmente virtual no podría haber 100% virtual, o sea, sin que yo tenga ni siquiera una sola interacción con un docente o con un estudiante o con una experiencia que me permita poner en práctica el conocimiento. Es decir, apropiación del conocimiento virtual sí que lo hay, pero formación como el concepto integral para el desarrollo de alguna competencia, creo que eso no puede ser 100% virtual y por eso, digamos que, por ejemplo, en la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad Nacional Abierta a Distancia, todos los programas académicos están acompañados por un componente práctico que nos permite como su nombre lo dice, poner en práctica el conocimiento y poder tener esas interacciones que son supremamente necesarias para, insisto, pues lograr como ese concepto integrador de la formación. Así que siento que el giro va a ser más hacia lo híbrido, un poco el modelo que les compartía de Khan Academy, que integra todos estos módulos digamos, de contenido pregrabado, educativo, por supuesto, pero que necesitan del acompañamiento del docente para fortalecer en ciertas habilidades o para identificar si ya tienes competencias suficientes en algún tema y pasar al otro, o para incluso propiciar esos ejercicios de colaboración también con sus pares, con pares estudiantes y demás. Siento que el giro va a ser más hacia allá. Muy bien, gracias por tu respuesta, Daisy. Otra pregunta, en esta ocasión, sigo además el orden por likes, ¿de acuerdo? Por votos a favor. Dice, Saray Peña, dice, ¿cómo puede la inteligencia artificial promover la autonomía de pensamiento y resolución de problemas? Teniendo en cuenta que la inteligencia artificial facilita mucho la búsqueda de información y resolución de problemas y eso, a largo plazo, podría causar un deterioro en las funciones cognitivas superiores del ser humano. Bueno, lo mencionaba también en la presentación, hay algunos modelos ya de inteligencias artificiales que propician ese razonamiento crítico, que lo que hacen no es darle la respuesta, digamos, final al estudiante, sino incluso propiciar un ejercicio de dame tu opinión, yo opino esto, tal vez si unimos estas dos cosas te puede dar un concepto mucho más amplio. Eso creo que hacia allá también van a ir todas las inteligencias artificiales. Ahora, en la actualidad y en lo que tenemos más a la mano, pues sí es verdad que pues ChatGPT, por ejemplo, le pides algún texto y te lo da en minutos, en segundos, pero creo que ahí, digamos, cambia un poco la relación del docente y un poco el rol del docente debe también repensarse y resignificarse en relación a vamos a seguir valorando pues el resultado final o de pronto nos tenemos que concentrar un poco más en el proceso, porque a partir de eso también se puede pues diversificar mucho esas actividades que le vamos a proponer al estudiante para fortalecer su propio proceso de aprendizaje. Entonces sí creo que ahí también parte mucho de esa capacidad del docente de poder reevaluar un poco pues todo el panorama a la luz de lo que pues hoy en día tienen al alcance los estudiantes. Muy bien. Vamos ya llegando al final. Tenemos un par más de preguntas. Pregunta Norma Teuli si la inteligencia artificial puede reemplazar a un profesional en el entorno médico. ¿Qué opinas? Yo creería que no. No es mi área, pero yo creería que no. Lo que sí es cierto es que nuevamente acudo a mi referente más cercano, que es la universidad donde trabajo. Nosotros tenemos algunos programas y algunas experiencias, incluso ya exitosas, de telesalud. Colombia es un país que por su geografía es una geografía muy quebrada y en algunos escenarios se hacen ejercicios de teleconsulta, que es lo que, digamos, el ejemplo más cercano que encuentro a este tema particular, pero creería que por lo menos en el futuro más próximo todavía estamos lejos de eso.
Muy bien, ya vamos acabando. Preguntan si se puede considerar las redes sociales y herramientas digitales como propiamente inteligencia artificial, No, 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 no. ¿no? Sí es cierto que algunas redes sociales ya están incorporando algunas integraciones con inteligencias artificiales, pero las redes sociales, digamos, es el canal o son los canales a partir de los cuales yo gano amplificación de mi mensaje. Digamos, me permite tener ese eco del mensaje. Y por supuesto, cada una de ellas, conocerlas en su naturaleza y en su em, digamos, como en su misma dinámica, nos permite ser más asertivos o no en relación a los contenidos y a las formas de proyectar un mensaje, dependiendo de esas necesidades variables de unas y otras, porque sí es verdad que todas son diferentes unas de otras, pero no pueden considerarse lo mismo que inteligencia artificial, ¿no? Oye, muchísimas gracias, Daisy. Bueno, con esto vamos a acabar ya la actividad. Hemos tenido muchas preguntas, pero el tiempo es limitado. Daisy, muchas gracias por tu excelente ponencia, tu explicación diáfana. No sé si quieres decir algunas palabras para despedirte de todos. No, muchísimas gracias. Recordarles que, bueno, voy a estar también muy atenta de cualquier reacción. Me gustaría también conocer, más allá acá estaba un poco leyendo los comentarios, pero me gustaría conocer si alguno de ustedes tiene alguna lectura o posición que podamos discutir más ampliamente. De pronto en LinkedIn me pueden encontrar y allí podemos tener alguna discusión profesional sobre algunos de estos temas sobre los cuales estuvimos conversando y discutiendo el día de hoy, insistiendo en que sobre esto creo que no hay muchas verdades, mucho del conocimiento, del poco conocimiento, pues está construyendo apenas, así que, bueno, todas las lecturas seguramente enriquecen la discusión y estoy pues como lo decía ahora, me siento muy privilegiada de poder compartir con ustedes de empezar a crecer también en esta comunidad que habla y que le interesa sobre estos temas. Muchas gracias. A ti por tu tiempo, fantástica ponencia y nada, a todos los que nos han seguido hasta este punto, gracias también por estar hasta el final y recordarles que cada lunes tendremos este tipo de actividades que interesan Masterclass con socios aliados de Stuart Raymond Gaya y nada, pues nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima. Adiós.